En la clase de hoy vamos a seguir resolviendo problemas del tema 3. Vamos a finalizar de ver los ejercicios relacionados con gramáticas. El ejercicio 14 nos plantea un autómata de pila que ya habíamos visto en clase y nos plantea lo siguiente. Dice, genere la gramática libre de contexto asociada al siguiente autómata de pila por medio del algoritmo presentado en el temario. Bien, el algoritmo al que se refiere es el que hemos visto para demostrar la equivalencia entre los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto. Es decir, que cualquier gramática libre de contexto puede ser descrita o puede reconocerse el mismo lenguaje por medio de un autómata de pila no determinista y en la demostración, en sentido contrario, que cualquier lenguaje reconocido por cualquier autómata de pila no determinista puede ser generado también mediante una gramática libre de contexto. El algoritmo que vimos en teoría para demostrar esto, para demostrar que cualquier autómata de pila no determinista pues tiene o se le puede asociar una gramática libre de contexto que genere el mismo lenguaje, pues es el que vamos a intentar, que vamos a aplicar en este ejercicio. El autómata que nos estamos planteando pues funciona de la siguiente manera. Inicialmente estamos en el estado S y el autómata al recibir o bien una letra A o bien una letra B, lo que hace la transición de un autómata de pila es, esto es lo que se lee de la cadena de entrada, es decir, leeríamos una A en esta transición o una B en esta. El siguiente elemento es lo que se desapila de la pila, es decir, en este caso el epsilon denota el símbolo vacío, es decir, no se elimina nada de la pila. Y a continuación lo que se apila, es decir, lo que se introduce en la pila como consecuencia de esa transición y el estado al que se llegaría después de esta transición. Esto lo que quiere decir es que desde el estado S leeríamos una A, no quitamos nada de la pila, pero apilamos una A y continuamos en el mismo estado S. Lo mismo con la B. Es decir, de esta forma iríamos leyendo una palabra formada por A y por B e iríamos introduciendo esas A's y esas B's dentro de la pila. Cuando leemos una C, se produce una transición que lee la C, no quita nada de la pila, tampoco apila nada, pero salta al estado P. Y en el estado P lo que hacemos es, si leo una letra A, tengo que desapilar una A y no apilar nada. Es decir, esto lo que hace es emparejar una letra A en la cadena de entrada con una letra A que debe aparecer en la cima de la pila. No se apila nada, es decir, se elimina este símbolo A de la cima de la pila y volvemos al estado P. Lo mismo con una B. ¿Cuándo terminamos este bucle? Bueno, pues para que todo sea correcto, cuando lleguemos al final de entrada, el carácter que reconocemos es el carácter del final de entrada, que lo denotamos como beta. Tendríamos, por tanto, que en la lista de entrada el carácter sería el final de entrada, la beta, y que en la cima de la pila lo que se encuentra sea gamma, que es el símbolo del fondo de la pila. Si es así, habríamos llegado al final de la cadena de entrada con la pila vacía y en ese caso saltamos al estado F, que sería el estado final. Por tanto, lo que estamos comprobando es que podemos emparejar todas las A's y todas las B's con la cadena inversa que ya habíamos almacenado en la pila. Si por el contrario, si al leer una A lo que me encuentro en la cima de la pila es una B, o bien lo que me encuentro ya es la gamma, es decir, leo una A pero la pila está vacía, o leo de la cadena de entrada una B y lo que me encuentro en la cima de la pila es una A, o bien la pila está ya vacía y me encontraría la gamma, o bien he llegado al final de entrada y me encuentro el final de entrada y en la cima de la pila aún queda una letra A o una letra B en lugar de la gamma que me llevaría al estado final. En todos estos casos, y también en el caso en que yo leyera o me encontrara una letra C, en todos estos casos iríamos a un estado R, que sería un estado de rechazo, un estado en el que la cadena que estamos leyendo no la reconoceríamos, puesto que el único estado correcto, que me da como resultado que la cadena es correcto, sería el estado F, el estado final. Bien, ese es el funcionamiento
del autómata. Nos planteamos entonces el generar una gramática que describa el mismo lenguaje que está reconociendo este autómata. Bueno, para ello, en lugar de fijarnos en el diagrama, que es, al final termina siendo un tanto incómodo, vamos a anotar lo que sería la descripción del autómata. En primer lugar, en este autómata tenemos los estados S, P, R y F. Serían los 4 estados que tiene este autómata. El alfabeto de entrada, es decir, el alfabeto del lenguaje en el que están escritas las palabras que reconocemos, pues estaría formado por las letras A, B y C. La C solamente se utiliza para encontrar la separación entre la primera cadena formada por AB y la segunda cadena formada también por AB, pero en cualquier caso forma parte de la letra C, forma parte de esas cadenas, de esas palabras que estamos analizando. En la pila vemos que hemos apilado la A, hemos apilado la B y hemos apilado también al comienzo el símbolo del fondo de la pila. Realmente la C no llegamos nunca a apilarla, por tanto en el alfabeto de la pila estaría formado simplemente por las letras A, B y gamma como símbolo que me indica el fondo de la pila. En cuanto a las transiciones, bueno, pues tenemos aquí dibujadas todas estas transiciones y las vamos a escribir de esta forma. Sería, por ejemplo, esta transición que señalo ahora mismo, sería desde el estado S, leyendo B, eso sería esta transición que tenemos aquí, desde el estado S, leyendo B y no desapilando nada, iríamos de nuevo al estado S y apilaríamos la B. Eso es lo que significa esta transición que tenemos aquí. Bueno, aquí tenéis dibujadas, tenéis escritas todas las transiciones de este autómata. Las he separado en 2 bloques porque el algoritmo que vamos a utilizar genera reglas diferentes en el caso de transiciones que desapilan algo, que son todas las que tenemos aquí, y transiciones para las que no se desapila nada, para lo que el valor a desapilar es el símbolo vacío, la epsilon que tenemos ahí indicada. Bien, en total en el autómata que hemos visto en el diagrama, pues hay 7 transiciones en las que no se desapila nada, 7 transiciones en las que el símbolo a desapilar es epsilon, es decir, el símbolo vacío, y 9 transiciones en las que sí se desapila algo. Por ejemplo, en esta se desapila el símbolo A, en esta el símbolo B, en esta el símbolo gamma del final de la pila, aquí el símbolo B, gamma, A, B. ¿De acuerdo? Estas serían 9 transiciones en las que se produce un desapilado de un símbolo y aquí tendríamos 7 transiciones donde no desapilamos nada. Bien, si vamos al temario, a las transparencias en las que explicamos cómo deducir una gramática libre de contexto que genere el mismo lenguaje que el reconocido por un autómata de pila no determinista, pues teníamos lo siguiente. A partir del autómata, donde ya hemos dicho cuál sería el alfabeto de entrada, cuál sería el alfabeto de la pila, que es el gamma mayúscula, cuál sería el conjunto de estados, ¿vale? Eran esos 4 estados, S, P, R y F. ¿Cuáles son todas las transiciones? Este es el delta que tenemos aquí, que es el listado de 7 transiciones que no desapilan nada y 9 transiciones que sí producen un desapilado. El estado inicial, que sería el S, y los estados finales, que en concreto en este caso solamente hay un estado final, que es el estado F. Bueno, nosotros ya tenemos definido de esta forma el autómata de pila y para generar la gramática libre de contexto, el algoritmo que nos planteábamos en estas transparencias dice lo siguiente. En primer lugar, los símbolos terminales de la gramática corresponden al alfabeto de entrada sigma sin el símbolo beta. Quiero decir con esto que en la gramática, que es lo que ahora vamos a empezar a construir, el alfabeto de entrada va a ser el mismo alfabeto de entrada que tiene el autómata, que sería el formado por las letras A, B y C. Bien. El siguiente aspecto del
del algoritmo que nos planteábamos en teoría, nos indica cuáles son los símbolos no terminales de la gramática que queremos construir. Y son los siguientes: un símbolo inicial S y después un conjunto de símbolos que denotamos como P, Y, Q, donde tanto P como Q son estados del autómata y la Y refleja o bien un símbolo del alfabeto de la pila o bien el símbolo vacío, el epsilon. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir un símbolo PYQ? Bueno, ese símbolo, este tipo de símbolo, lo que refleja es el hecho de moverse desde un estado P a un estado Q, haciendo pues posiblemente muchas transiciones, pero en el que al final de todas esas transiciones el único efecto sobre la pila es que se ha desapilado el símbolo I. Solo se desapila un símbolo y es el símbolo I. O bien, el símbolo I podría ser el símbolo vacío y por tanto podríamos pasar del estado P al estado Q en un buen número de transiciones, pero cuyo efecto sobre la pila sería, en ese caso, si la Y es epsilon, es el símbolo vacío, sería no hacer nada sobre la pila, es decir, dejar la pila en el mismo estado en el que se encontraba. Bien, los estados S, epsilon, F, ¿qué quieren decir? O sea, los símbolos no terminales S, E, epsilon, perdón, F, ¿qué denotan? Denotarían un estado en el que pasamos desde el estado S, que es el estado inicial, hasta el estado F, que es un estado final, sin ningún efecto sobre la pila. Es decir, esto sería reconocer alguna cadena de entrada. ¿De acuerdo? Es decir, si yo he pasado del estado inicial S al estado final F y la pila la dejo como estaba en el estado inicial, quiero decir, por tanto la pila no he hecho nada sobre ella, pues encontraríamos pues, que en ese momento todos los caracteres, todos los terminales que hayamos reconocido formarían una cadena válida dentro del lenguaje. Bien, en nuestro caso, ¿cuáles serían estos símbolos no terminales? Hemos dicho que hay un símbolo no terminal que vamos a denotar como S y después tenemos que construir símbolos no terminales que me reflejen PYQ, donde P es un estado, nosotros tenemos 4 estados, S, P, R y Q, R y F, perdón. En PYQ, Q también es un estado, es decir, que la tercera letra me denota un estado, que de nuevo podría ser S, P, R o F, y la Y hemos dicho que denotaba un símbolo de la pila, incluido el símbolo vacío, es decir, podría ser la A, la B, gamma o el símbolo vacío. Bien, con todo esto, en total tendríamos 64 símbolos no terminales que podríamos construir de esta forma. Es decir, tendríamos el SAS, el SAP, SAR, SAF, SBS, SBP, SBR, SBF, etc. Estos serían todos los símbolos que comienzan por el estado S, todos los que comienzan por el estado P, todos los que comienzan por el estado R, todos los que comienzan por el estado F. Bien, en total, por tanto, tendríamos una gramática que pretendemos hacer, la gramática equivalente al autómata de pila, que estaría formada por 64 símbolos no terminales de este tipo, más el símbolo inicial. En total tendríamos, por tanto, 65 símbolos no terminales que formarían parte de la gramática que pretendemos construir. Bien, volvemos a la teoría, al algoritmo que nos planteábamos en teoría, y bueno, teníamos ya cuál es el alfabeto de entrada, cuáles son los símbolos no terminales de la gramática, como hemos dicho, son esos 65 símbolos en total, y nos plantearíamos ahora cuáles son las reglas de la gramática. Bien, para construir las reglas de la gramática, lo que se plantea el algoritmo son 4 pasos. En primer lugar, una primera regla, que es desde el símbolo inicial de la gramática, como hemos dicho, se puede generar el símbolo
no terminal formado por S, epsilon, F, siendo F cualquiera, todos los estados finales. En nuestro caso solamente tenemos un estado final que hemos llamado también F, pero tendríamos por tanto esta regla. Bien, pues volvemos a la solución que estamos construyendo y diríamos que una primera regla sería esta que tenemos aquí, es decir, desde el símbolo inicial de la gramática, que es ese, tendríamos una regla hasta el símbolo S epsilon F. Este símbolo en concreto, lo tendríamos aquí generado de antes, es el símbolo N16, que llamo N16. Pues si queremos escribirlo de una forma un poquito más parecida a las gramáticas normales, es decir, dándole un nombre que no sea esta tripleta a los símbolos no terminales, pues podríamos crear una regla de tipo S es N16. Pues esa sería la primera regla, el primer paso. El segundo paso es generar reglas de tipo P epsilon P genera la cadena vacía, genera epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente P epsilon P, ¿qué quiere decir? Pues una transición en la que pasamos del estado P al mismo estado P sin tener ningún tipo de efecto sobre la pila. Bueno, pues una forma de hacer eso es no hacer absolutamente nada, quiero decir, sin reconocer nada de la cadena de entrada, es decir, reconociendo esta regla gramatical, reconociendo la cadena vacía, podríamos asociarlo a este símbolo no terminal, donde hemos pasado de P a P, es decir, nos quedamos en el mismo estado y además no tenemos ningún tipo de efecto sobre la cadena de entrada. Bueno, esto es algo que habría que hacer para todos los estados del autómata, es decir, para todos los símbolos P epsilon P, es decir, para el símbolo S epsilon S, para el símbolo P epsilon P, para el símbolo R epsilon R y para el símbolo F epsilon R. F epsilon F, perdón. Bueno, pues tenemos aquí la solución. ¿Qué serían estas cuatro reglas? Como digo, S epsilon S genera epsilon, P epsilon P genera epsilon, R epsilon R genera epsilon, F epsilon F genera epsilon. Bueno, en este caso estoy utilizando epsilon en lugar de lambda, da igual, quiero decir que en algunos libros la cadena vacía se denota como epsilon y en otros libros la cadena vacía se denota como lambda. Realmente es una cuestión solo de notación. En este caso estoy utilizando la epsilon porque el autómata en el que nos basábamos utilizaba el símbolo epsilon para denotar la cadena vacía. Bueno, realmente la regla S epsilon S genera epsilon. Bueno, pues este símbolo S epsilon S realmente lo tendríamos aquí. Sería el símbolo N13. Por tanto, podríamos ponerlo de una forma que quizás se entienda mejor como N13 genera epsilon, o N30 genera epsilon, o N47 genera epsilon. Sería R epsilon R, la tenemos aquí, ¿vale? Como el símbolo N47. Y por el último, pues F epsilon F genera epsilon, que sería el símbolo que hemos llamado N64, por ponerle un nombre. Bien, siguiendo con el algoritmo, nos indica ahora nuevas reglas que tenemos que considerar. Dice que para toda transición de tipo P, X, Y genera Q, Z, donde lo único que se exige es que la Y sea distinta de epsilon. ¿Esto qué quiere decir? Esto sería una transición donde el estado inicial es P, el estado final es Q, se lee la letra X, se desapila el símbolo Y, donde ese símbolo no debe ser el símbolo vacío, y se apila el símbolo Z. Bueno, pues para cada regla de este tipo, es decir, para cada regla donde no se desapile el símbolo vacío, para cada transición de este tipo se generan reglas de este tipo, que sería el símbolo PYR, ¿de acuerdo? Es decir, donde la P corresponde al primer estado de la transición, la Y corresponde al símbolo desapilado en la transición, la R es cualquier estado, ¿vale? R es cualquier estado perteneciente al conjunto de estados, y genera una regla que sería X, donde la X es el símbolo que estamos leyendo en esta transición de la cadena de entrada, y seguido de
QZR, donde Q es el estado de destino de la transición, Z es lo que se apila en esta transición y R es el mismo estado que tenemos aquí. ¿Qué sentido tiene esta regla? Lo que dice esta regla es que a partir del símbolo del estado P podemos ir al estado R con el único efecto de desapilar la Y. Si tenemos aquí una transición que me lleva de P, leyendo X, a Q, desapilando Y, pero apilando Z, entonces yo diría que puedo pasar de P desapilando Y a un cierto estado R, siempre que con esta transición yo leyera la X. Al ejecutar esta transición, no solo es desapilo la Y, pero apilo la Z, ¿vale? Y además termino en el estado Q. Es decir, yo estaría en el estado Q, tendría Z en la pila, y si pudiera pasar del estado Q desapilando la Z al estado R, entonces podría pasar de P, desde P a R desapilando Y, haciendo esta transición. Es decir, para cada transición de este tipo se pueden generar reglas de esta forma. Bien, vamos a ver un ejemplo de esas reglas, que sería esto que tenemos aquí. Dentro de lo que eran las transiciones del autómata, voy un momento para atrás, teníamos todas estas transiciones que eran transiciones que desapilaban algún símbolo, ¿vale? Aquí teníamos las que no desapilan nada, las que desapilan el símbolo vacío, y aquí teníamos las que tienen una Y, para entendernos, ¿de acuerdo? Lo que se desapila es un símbolo concreto. Bueno, pues, por ejemplo, la primera de estas transiciones, que sería PAA, PY, ¿de acuerdo? Es la que vamos a tratar ahora. PAA da PY. Y según nuestro algoritmo, este paso 3, diríamos, la transición es P, en este caso el Q vuelve a ser la P. En este caso la X es el símbolo A. En este caso la Y es el símbolo A. Y en este caso la Z es el símbolo epsilon. ¿De acuerdo? Bueno, pues tendríamos PA, podríamos decir esa R que nos aparece ahí. PAR genera A, esta sería la Y, esta sería la X, la A, esta sería la Q, esta P, esta sería la Z, que es epsilon, y ahora la R que nos aparece aquí, es decir, este símbolo R, este estado R que tenemos aquí, nos dice que puede ser cualquier estado. Como puede ser cualquier estado, tenemos que generar reglas para todos los estados posibles. Es decir, tenemos que generar la misma regla para el estado S, para el estado P, para el estado R y para el estado F. Todas las reglas son iguales, salvo el estado R, que tendremos que hacer un barrido de todos los estados posibles, que serían el S, el P, el R y el F. Bien, podemos reescribir estas reglas con los símbolos con la notación de los símbolos que hemos dicho. Pues sería esta regla, por ejemplo, sería el símbolo N17 puede producir el símbolo terminal A seguido del símbolo no terminal N29. En esta regla aquí sería el símbolo no terminal 18 puede producir el símbolo terminal A seguido del símbolo no terminal N30. Así sucesivamente. Bien, estas serían las transiciones, las reglas que tenemos que generar para esta transición. Como hemos visto antes, tendríamos 9 transiciones de ese tipo. Así que deberíamos generar para cada una de estas 9 transiciones estas 4 reglas. ¿De acuerdo? En total serían, por tanto, 36 reglas de este tipo que generaríamos traduciendo cada una de esas transiciones. El último paso del algoritmo nos dice que para las transiciones donde la Y, donde lo que se desapila es el símbolo vacío, es la epsilon, para cada transición de este tipo, donde tenemos que estamos en el estado P, leemos una X, no desapilamos nada, saltamos al estado Q y apilamos una Z, entonces tenemos que generar reglas de este tipo. PUR genera X, QZT
TUR. ¿Qué sentido tiene esto? Bien, PUR representa un estado en el que puedo pasar de la P al estado R con el único efecto de desapilar el símbolo U. ¿Por qué eso es posible con esta regla? Pues porque diríamos, en esta regla leemos X y saltamos al estado Q apilando Z. Es decir, leemos X, pasamos de P a Q, apilamos Z y a priori apilamos Z y tendríamos que ser capaces de desapilar esa Z. Por tanto, lo que haríamos es saltar a un nuevo estado T que me lleve a un estado, a un nuevo símbolo que me represente el pasar del estado T al estado R desapilando U. ¿De acuerdo? De esa forma, yo podría hacer toda esta transición, o sea, toda esta regla, pero en este caso tengo que generar todos los símbolos correspondientes a que la U puede ser cualquier símbolo de la pila, es decir, tanto en nuestro caso la A, la B y la gamma, como el símbolo vacío, y los valores de R y de T pueden ser cualquier estado válido dentro del autómata. ¿A qué me lleva eso? Lo vamos a ver enseguida. A que, por ejemplo, dentro del autómata teníamos varias transiciones, de hecho 7 transiciones en total, donde lo que se desapilaba es epsilon. Bueno, pues por ejemplo, para esta transición, desde el estado S leyendo A sin desapilar nada, es decir, desapilando epsilon, podemos saltar a S y apilar A, pues eso me llevaría a reglas de este tipo. Reglas donde yo puedo desde S con el único efecto de desapilar la A, saltar al estado R, reconociendo la A, que se refiere a este símbolo de aquí, pasar de S a T, donde esta A se refiere a la Z, tenemos aquí, y de T a R con ese símbolo U, que teníamos aquí. Bueno, pues el símbolo U lo hemos sustituido por la A en esta regla, por la B en esta regla, ¿de acuerdo? Por la gamma en esta regla y por la epsilon, es decir, por el símbolo vacío en esta regla. Bien, eso sería lo que dentro de mi algoritmo sería el valor de U. Como hemos dicho, la U puede tomar cualquier valor que sea un símbolo del alfabeto de la pila o bien el símbolo vacío. Pero nos sigue quedando R y T, donde R y T pueden ser cualquier estado del autómata. Por tanto, aquí las R's y las T's debería sustituirlas por cualquier estado del autómata. Es decir, debería tener versiones de estas reglas sustituyendo la R por la S, o bien la R por la P, o bien la R por la R minúscula, o bien la R por la F. Y con las T igual. Las T son también estados del autómata, por tanto, en estas reglas de aquí tengo que sustituir la T por S, por P, por R y por F. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, porque en total serían sustituir la R por 4 posibles valores y la T por 4 posibles valores, por tanto, cada una de estas reglas se transforma en 16 reglas diferentes. De hecho, 16 reglas diferentes para esta regla de aquí arriba, otras 16 aquí, otras 16 aquí y otras 16 aquí. En total, 64 reglas que se generan a partir de esta única transición que hemos visto ahí. Es decir, para generar las reglas asociadas a esta transición, resulta que se me generan 64 reglas diferentes. Bien, con esto en principio terminaría la gramática. ¿Qué tamaño finalmente tiene la gramática que estamos generando según el algoritmo que hemos descrito en teoría? Bueno, pues en total tenemos hecho el cálculo. Tenemos la regla inicial, la regla S, sería una regla. Después las reglas epsilon, serían 4 reglas. Después las reglas del paso 3, que son 4 reglas por cada transición. Teníamos 9 transiciones, por tanto 36 reglas que generaríamos en el paso 3. Y 64 reglas por cada una de las 7 transiciones que desapila el símbolo
el símbolo vacío. En total serían 448 reglas asociadas a transiciones de este tipo. En total estamos generando una gramática con 489 reglas en total. Esa gramática es verdad que reconoce el mismo lenguaje que describe el autómata. Pero, como podréis comprender, una gramática con 489 reglas es bastante inútil. Es una gramática que desde luego nos sirve de poco. Lo más curioso es que este autómata lo que me permite es reconocer una cadena de A y B, un palíndromo para entendernos, es decir, que aparece primero escrito del derecho, después la C y después escrito del revés, y eso podemos generarlo con esta gramática tan sencilla que tenemos aquí, que está formada simplemente por 3 reglas. Bueno, esta gramática, estas 3 reglas, describen el mismo lenguaje que el autómata que hemos planteado. El algoritmo que nos planteábamos en teoría, a partir del autómata, genera una gramática de 489 reglas. Evidentemente es algo, pues una auténtica barbaridad, es una burrada. Otra cuestión sería plantearnos pues, algún tipo de algoritmo de minimización de gramáticas o algo por el estilo para intentar reducir eso. En cualquier caso, lo que he pretendido reflejar al hacer este ejercicio es, por un lado, la inutilidad del algoritmo, básicamente. El algoritmo que planteamos aquí, para lo que nos sirve es para demostrar que, dado un autómata de pila no determinista, se puede construir una gramática equivalente. No que la gramática equivalente sirva para algo. Eso no nos interesa. Lo interesante de este algoritmo es que nos demuestra la equivalencia entre autómatas de pila no deterministas y gramáticas libres de contexto. Pero en ningún caso la gramática libre de contexto que se genera mediante este algoritmo es una gramática que nos vaya a resultar útil en el día a día, o no es algo que se aproveche para nada. Lo podemos considerar como un resultado puramente teórico. Bien, pues con esto terminaríamos este ejercicio del boletín. Para terminar los ejercicios del tema 3, vamos a ver este último ejercicio, que es el 15, que pide demostrar que los siguientes lenguajes no son lenguajes libres de contexto. Bien, para demostrar que un lenguaje no es libre de contexto, pues lo podemos hacer de diferentes formas. La primera es la que vamos a utilizar para los 2 primeros apartados de este ejercicio, es demostrar que los lenguajes planteados no cumplen con el lema de bombeo de las gramáticas libres de contexto. Por tanto, puesto que cualquier lenguaje libre de contexto debe cumplir el lema de bombeo, si demostramos que un determinado lenguaje no lo cumple, estamos demostrando que ese lenguaje no es libre de contexto. El tercer apartado lo vamos a hacer de manera diferente, y que será teniendo en cuenta que si un lenguaje es libre de contexto, entonces se puede resolver mediante un autómata de pila. Vamos a demostrar que el lenguaje que se plantea en el apartado C no se puede resolver mediante un autómata de pila y, por tanto, no puede ser un lenguaje libre de contexto. Bien, vamos a ver el primero de los apartados, que, como digo, se basa la demostración en el lema de bombeo. Bueno, el lema de bombeo lo que dice es que cualquier cadena perteneciente a un lenguaje libre de contexto se puede trocear en 5 partes, vamos a llamarle las subcadenas R, S, T, U y V, de manera que siempre es posible encontrar una división en esas 5 partes, si la cadena es lo suficientemente grande, de forma que se pueden bombear la subcadena S y la subcadena U, y la cadena resultante, vamos a llamarle W', también pertenecería al lenguaje, es decir, la cadena R, S, S, T, U, V también debe pertenecer al lenguaje. Esto sería bombeando una vez S y U. Si bombeamos 2 veces, pues tendríamos algo así. Tendríamos la cadena R, S, S, S,
T, U, 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 V, y esta cadena también debería pertenecer al lenguaje. La cuestión es, dado una cierta cadena de entrada, encontrar estos trozos, lo que sería R, S, T, U y V, de forma que se pueda demostrar que al bombear S y U, las cadenas resultantes siguen perteneciendo al lenguaje. Las condiciones aquí es que STU deben tener un tamaño mayor que 1. Es decir, podríamos encontrarnos algún caso en donde la R o la V o incluso la T no existiera, pero desde luego STU incluso podría ser que la S o la U tuvieran la longitud 0, es decir, que no existieran, pero siempre al menos una de las dos, entre ST y U, este tramo, tiene que tener al menos como mínimo la longitud mayor que 0. Debe existir, en definitiva. Bien, ¿en qué medida afecta eso al primero de los problemas que nos vamos a plantear? Al lenguaje formado por cadenas de n A's seguidas de n B's seguidas de n C. Bueno, pues vamos a plantearnos un ejemplo de una cadena de este tipo que pudiera tener, por ejemplo, 5 A's seguida de 5 B seguida de 5 C. Bien. Según el lema de bombeo, si este lenguaje es un lenguaje libre de contexto, entonces deberíamos ser capaces de trocear esta cadena y encontrar las subcadenas R, S, T, U, V, de manera que bombeando la S y la U se obtuvieran cadenas que también deben pertenecer al lenguaje. Bueno, lo primero que nos plantearíamos aquí entonces es el primer tramo a bombear, que sería la S. ¿De qué estaría formado? Bueno, pues si tenemos un tramo, o sea, una cadena que está formada por un montón de A's, B's y C's, podríamos encontrarnos con que, bueno, lo que vamos a plantearnos es qué pasaría si la S tuviera tanto letras A como letras B. Por ejemplo, que fuera algo así. Que cogiera, que el tramo S cogiera una A y una B. Si fuera así, al bombearlo, si yo repito ahora la subcadena S, lo que obtengo sería cadenas de este tipo, donde aparece AB, AB. Sin embargo, esta cadena no es válida porque tiene que tener primero la A y después la B. Es decir, después de una B no puede aparecer otra A. Esto quiere decir que la S no puede tener A y B. De la misma forma, tampoco podría tener B y C. Lo mismo ocurre con la U, que es la otra subcadena que debemos bombear, que tampoco puede tener B, A y B o B y C. Es decir, tanto la S como la U tendrían necesariamente que estar formadas por una única letra. Pero si lo forman una única letra, al bombear, yo estoy bombeando una letra, que podría ser la A, por ejemplo, y estaría bombeando con la U una segunda letra, que sería la B. Pero no podría bombear la tercera letra. Me da igual cuál cogiera. Si la S es la A y la U es la B, entonces no estoy bombeando la C. Si la S es la B y la U es la C, entonces no estoy bombeando la A. Incluso si la S y la U son la A, entonces no estoy bombeando ni la B ni la C. Pero en cualquier caso, desde luego, es imposible que teniendo dos subcadenas S y U que necesariamente tienen que estar formadas por una única letra, que yo pueda bombear tres letras sin nada más que puedo bombear dos subcadenas. Por tanto, este lenguaje es imposible trocear esta cadena de manera que bombeando solo dos tramos, la S y la U, se generen cadenas que obligatoriamente pertenecen al lenguaje. Luego, este lenguaje no cumple el lema de bombeo para las gramáticas libres de contexto y, por tanto, este lenguaje no puede ser un lenguaje libre de contexto. Bien, esa sería la demostración del primer apartado. Para el segundo apartado vamos a basarnos de nuevo en el lema de bombeo. En este caso, en el segundo apartado, tendríamos una cadena de ceros de forma que
el número de ceros es un número primo. Eso sería una cadena válida. Vamos a demostrar que es imposible trocear esta cadena de nuevo en RSTUV y bombear SU de forma que obligatoriamente el resultado pertenezca al lenguaje. ¿Cómo podemos demostrarlo? Bien, realmente me da igual el trozo de R, S, T, U y V. Me interesa cuáles serían la longitud de la cadena. Hemos dicho que la longitud de esta cadena, ¿vale? Que en este caso la longitud de esta cadena es un número primo. Bien, si troceamos esta cadena en R, S, T, U, V, podemos considerar las subcadenas R, T y V, es decir, la parte que no se va a bombear, que tendrá, puesto que todos son ceros, tendrá cierto número de ceros, y la longitud total será la longitud de la cadena R, T y V más la longitud de la cadena S y U. ¿De acuerdo? Aquí R, S, T, U y V van a estar formadas por ceros, que es el único carácter que forma parte del lenguaje. Lo importante es saber cuántos ceros forman parte de cada subcadena, pero en realidad lo importante es saber cuántos ceros forman parte de la subcadena que no se va a repetir y cuántos ceros forman parte de la subcadena que sí se va a repetir. Bien, pues estaríamos hablando entonces de la longitud de la cadena W, que sería la longitud del número de ceros que tenemos aquí. Vamos a denotarlo de esta forma. Que sería, ya digo, al dividirlo en estos 5 subcadenas, pues la longitud de R más la longitud de T más la longitud de V más la longitud de S más la longitud de U. Bueno, vamos a darle nombres a estos dos valores. Por un lado, la longitud de R, T y V, vamos a llamarle, por ejemplo, L, y la de S y U, que vamos a llamarle M. Bien. Las subcadenas S y U son las que vamos a bombear. Bueno, de entrada, el lema de bombeo nos dice que R, T y V podrían ser subcadenas vacías, es decir, podrían tener longitud 0. Pero si la longitud L fuera 0, entonces bombeando S y U dos veces, lo que tendríamos es una cadena de longitud 2M, pero 2M no es un número primo, ¿vale? Por tanto, si pretendemos que la cadena tenga una longitud que sea un número primo, L no puede ser 0. De manera que L va a ser un número positivo, no nulo. Bien, la cuestión es que al dividirlo de esta forma, uno puede ahora bombear la parte formada por las subcadenas S y U, y bombearlas quiere decir repetirlas todas las veces que uno quiera. Todas las veces que uno quiera puede ser L veces, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo genero una cadena que está formada por la longitud RTV, por supuesto, pero ahora voy a bombear las subcadenas S y U L veces? Pues entonces, al bombearla L veces, la longitud de ese bombeo va a ser, L por M. Esa será la longitud total que toma mi cadena al bombear la subcadena SU L veces, donde L es el tamaño de la subcadena, de la suma de las subcadenas R, T y V. Bien, pero esta longitud es L más 1, es M más 1 multiplicado por L. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que claramente ese número no puede ser primo, porque ahí tenemos un número que es divisible entre L y es divisible entre M más 1. Por tanto, esa longitud no es un número primo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si
el lenguaje fuera un lenguaje libre de contexto, entonces cumpliría el lema de bombeo, entonces yo podría bombear y entonces yo podría tener una cadena con esta longitud. Pero es que esta longitud no puede formar parte del lenguaje. Conclusión, el lenguaje no puede ser un lenguaje libre de contexto. Como ya digo, ese lenguaje no cumple con el lema de bombeo. El tercero de los lenguajes que se nos plantean es un lenguaje formado por cadenas repetidas. Es decir, es algo de tipo, por ejemplo, 001010, ¿vale? Seguido de la misma cadena, 001010. Bien, el problema aquí es que las cadenas, la segunda cadena no está invertida, ¿vale? No es repetir esta primera cadena dándole la vuelta, sino que la repite manteniendo el orden. Bien, como ya he dicho, en este caso, el demostrar si esto cumple o no cumple el lema de bombeo es un poco más complicado. Sin embargo, sabemos que si el lenguaje es libre de contexto, entonces el lenguaje se puede reconocer obligatoriamente mediante un autómata de pila. Bien, ¿cómo funcionaría un autómata de pila? Empezaríamos a reconocer la cadena de entrada, el 0, 0, 1, 0, 1, 0, e iríamos utilizando la pila para almacenar el valor que estamos reconociendo. Me da igual la forma en que lo almacenemos, en la forma en la que esté codificado. La cuestión es que, a priori, uno seguiría reconociendo el primer trozo, el primer tramo, y esa información se almacenaría en la pila. Bien, el problema es que es una pila. Es decir, el problema es que es la forma en la que se guardan las cosas en una pila. Cuando yo encuentre la segunda aparición de la cadena, yo tengo que comparar que esta segunda aparición coincide con la primera. Y yo tendré que verificar que este 0 corresponde al primer 0 que yo leí. Pero es que lo que se leyó al principio está en la base de la pila. A medida que uno ha ido reconociendo cosas, ha ido añadiendo información a la pila. La única manera de verificar que este 0 corresponde a información que se encuentra en el fondo de la pila sería desapilar todo y verificarlo, comprobarlo. ¿Qué problema hay? Pues que si yo desapilo toda la información para verificar que en este punto yo me encontré un 0, he perdido toda la información de todo lo que apilé después de ese 0. El problema, entonces, es que cuando yo quiera verificar lo siguiente, yo he perdido toda la información de lo que antes había almacenado. El problema que tienen las pilas es que para acceder a información interna de la pila hay que desapilar todo lo que hay por encima y por tanto perder toda esa información. Uno puede intentar no perder cierta información jugando con los estados del autómata, es decir, bueno, si en la cima hay un 0 me voy a tal estado, es decir, yo necesitaría de alguna forma estar en un estado que me codifique esto que estoy desapilando. El problema es que el tamaño de la pila es indefinido, es decir, potencialmente infinito. Pero el número de estados tiene que ser un número de estados finito. Por tanto, siempre va a haber un tamaño de la pila que haga inviable el almacenar toda esa información en forma de estados. Llegados a ese punto, llegados a ese tamaño de cadena, siempre la única forma de mantener la información es porque la información se encuentra como tal en la pila y el hecho de desapilarlo para comprobar qué hay en el fondo de la pila me hace perder esa información. Por tanto, es imposible resolver un lenguaje como este por medio de una pila. Luego, si el lenguaje no se puede resolver mediante un autómata de pila, entonces el lenguaje no puede ser un lenguaje libre de contexto, que es lo que pretendíamos demostrar desde el principio. Bueno, pues con estas 3 demostraciones finalizaríamos los ejercicios del tema y pasaríamos ya al tema siguiente.
Con esto terminamos el tema 3.